Bienvenidos a Satori, un espacio donde la espiritualidad y los negocios convergen para crear un nuevo paradigma de prosperidad. Soy Ana María Salón y junto a Manuela Triana hemos creado esta iniciativa que nace de nuestra pasión compartida por los negocios y el desarrollo interior. Acompáñanos en este viaje. Bienvenidísimos a Satori, Despertar para Prosperar. Este es nuestro primer episodio sobre salud integral. ¿Qué significa realmente estar sanos? ¿Es solo no tener enfermedades o es algo más profundo? Hola Ana, hola Diego. Hola Manu, hola Diego. Manu, ¿cómo estás? Hola Ana, hola Manu, ¿cómo están? Feliz de tenerte. Exactamente. Encantado de recibir la invitación de poder compartir este espacio con ustedes y toda nuestra experiencia alrededor de lo que es salud integral y bueno, de lo que ustedes han sido en mi vida en este proceso en el Satori y bueno, todo lo que yo pueda traer para Satori como médico. Nos encanta y obviamente ya generamos la curiosidad de saber con exactitud quién es este invitado maravilloso que recibimos con tanto gozo. Nuestro invitado es Diego Fernando Rueda Forero y Diego, él es acupunturista y es especializado en medicina tradicional china. Obviamente yo lo dejo hasta ahí porque Diego nos contará más detalles. Creo que es suficiente ilustración para que inicie en expectativa este episodio. Así que bienvenidos todos. Vamos a contarles por qué el doctor Diego Fernando Rueda, médico acupunturista, está acá con nosotros. Brevemente, para que toda nuestra audiencia entienda cuál es el clic que hay entre Satori, Ana, Manu y Diego, les voy a hacer un resumen rapidísimo. Diego llegó a nuestras vidas vía mi marca. Entonces, hace años nos conocimos por temas de diseño de moda y años después yo tuve un tema de dolor lumbar, fui y lo consulté y a mí me pareció una maravilla esta visión holística que tiene Diego, que seguramente tienen muchos acupunturistas. Yo nunca había ido a la acupuntura y me pareció maravilloso porque ya hablaremos más larguito y tendido, pero yo tengo muchos problemas con los médicos tradicionales alópatas que simplemente ven la puntica, ¿no? Y mandan la pastillita para la puntica. A mí me gusta toda esta visión integral, entonces por eso hicimos clic, por eso eres tan coherente con Satori, con lo que hemos hecho. Y vía la salud integral, que en Satori nos parece importante todo este tema de la unidad, de no solamente ver un pedacito. Entonces, por eso estás acá y te damos la bienvenida con los brazos abiertos. No, Ana, Manu, muchas gracias y sí, como tú lo dices, bueno, hace un par de años pudimos estar en ambos escenarios, yo estando de tu lado de tu marca, tú como paciente. Y pues ha sido muy bonito todo este proceso porque me ha permitido poder integrar lo que he sido como médico, ya 16 años de ejercicio, en la práctica médica, en principio como médico alópata, trabajando en servicios de urgencias, en hospitalizaciones, y a lo largo de ese trayecto, queriendo buscar la especialización, llega ese llamado a mi vida de ¿por qué no vas al origen de la medicina? En esa búsqueda aparece la maestría en la Universidad Nacional y empiezo todo este proceso. Y dentro de todas las medicinas alternativas integrativas, la acupuntura es la que más me llama porque precisamente busca esa integridad y muestra el origen de lo que somos como seres humanos, como una unidad, no solo como un cuerpo vivo, sino también como todo un cuerpo con el planeta, con las demás personas. Entonces esto es lo que permite que llegue yo a esta medicina y pues estemos acá aprendiendo juntos, porque he aprendido también de ustedes muchísimo a lo largo del proceso de Satori y poder integrar toda esta medicina y este conocimiento. Nos encanta que Diego esté aquí porque Diego ya hace parte de nuestra comunidad Satori y llega entonces desde esa invitación que nos llena el alma
para poder entrar en lo maravilloso de lo que significa preguntarnos acerca de la salud. Y si queremos hablar de ello, una primera pregunta sería, bueno, ¿y cuál es el mito más grande acerca de la salud que enfrentamos, que observamos, por cierto, cuando acompañamos, cuando interactuamos en las distintas esferas de nuestra vida? ¿Quién inicia el hilar juntos trayendo este tema inicial? El doctor, el invitado inicia. Por favor. Ok, acá ha sido elegido por ustedes. Bueno, mi principal mito es cómo la salud emocional y la salud mental no se ve como parte integral de la salud. Ese creo que ha sido el gran clic en todo este proceso de años de estar al servicio de la medicina, de los pacientes. Cuando llega la medicina tradicional china, lo integramos y estamos totalmente unidos como un solo cuerpo. Desde esta perspectiva, nosotros las emociones las vemos como parte de esa cotidianidad, y es muy bonito porque cuando entras a estudiar la anatomía, el sistema nervioso, vemos las emociones, conocemos la historia de vida de las personas, vemos que cada una de esas cosas que han sucedido a lo largo de nuestra vida, experiencias, acciones gratificantes, otras no tan gratificantes, quedan imprentas en nuestra mente y en nuestra memoria, generan un patrón emocional que lo que hacemos de alguna manera inconsciente o involuntaria, porque no hace parte de nuestra cotidianidad, es estar experimentando, buscando cómo me siento emocionalmente, cómo responde mi mente a esas emociones y cómo mi cuerpo físico materializa esas emociones, ha permitido poder decir que ha sido el mito más grande de los pacientes para poder conectar en el ser humano. Y en la consulta es muy importante, cuando entramos en esa línea de tiempo, identificamos esos hitos de la mente y de las emociones a lo largo de la historia, vemos cómo termina siendo un patrón de comportamiento, que solamente el hecho de hacer un clic, después de 20 años de tener una emoción estancada, no gestionada, o una respuesta cotidiana a ciertas experiencias, te han llevado a un proceso de enfermedad, el dolor lumbar, en el caso de las mujeres la salud sexual reproductiva, en el caso de los hombres lo que tiene que ver con el estrés, precisamente por emociones no gestionadas. Entonces vemos cómo esa cotidianidad o esa pequeña gota de mente y emociones no vistas hacen que nuestro cuerpo físico se enferme. Y cuando desviamos el proceso de la salud a decir, ok, esto tiene un origen en una línea de tiempo muy lejos de cuando se manifiesta físicamente, es magia pura. Realmente el cuerpo hace conciencia, libera la tensión, y entrando en el proceso de la acupuntura, a través de los procesos de mover las agujas, de acompañar con la palabra, de ser escuchada esa emoción tal vez no gestionada, o cómo poder crear una visión conjunta de poder gestionarlas en el afuera, en tu día a día, con tu familia, en tu trabajo, en tu salud mental individual, hace que eso empiece a generar esa transformación, y de alguna manera el cuerpo y tus células empiezan a reprogramar de tal manera que frena ese proceso de enfermedad, empiezas a ver respuesta en esas acciones y el cuerpo empieza a sanar, dependiendo del proceso y el estilo de vida de cada persona. Nuestro invitado, como notan, se emociona trayendo todo lo que implica entrar en este tema, y nosotras también escuchándote. Y tengo certeza que aquí también nuestros oyentes estarán haciendo lo mismo. Y entonces, Manu, entrando tú y yo en cuanto a esos mitos que ya Diego estaba desarrollando, profundizando, desde dónde puede ser que se gesta el que él nos trae a la conversación. ¿Tú qué nos traes aquí? Miren, yo hace años empecé a trabajar este tema de la salud integral. Empecé por la parte más básica, que es por el cuerpo. Y yo me acuerdo cuando empecé, lo que yo más escuchaba que me decían la gente cercana, familia, amigos: claro, es que tú lo puedes hacer porque tú no tienes hijos, porque no tienes el tiempo, tal. Entonces, ese mito de es costoso en términos económicos o es muy difícil en términos de voluntad es el mito más grande, porque yo creo que es un saboteadorcito ahí interno que tenemos diciendo, no, es que es muy caro, porque
detrás de ese saboteador vienen las ideas de tengo que comer no sé cuántos suplementos, tengo que comer no sé qué tipo de comida mega orgánica sembrada en el Sahara y regada con aguas de, ¿no? del Everest. Eso no es cierto, eso no es cierto. Para hacer ejercicio no hay que ir a un gimnasio. Para dormir bien no hay que hacer nada, es gratis. El agua también vale muy poco, respirar vale muy poco, comer saludable, y la verdad en países como los nuestros pues es muy barato, la comida de plaza es baratísima, uno se va con muy poca plata y sale cargado de alimentación. Entonces ese es el que yo más escuché, ese es el que más ha venido a la memoria. Y en mi caso, aquí armando esta triada completa, es usual que hablemos de la enfermedad estrictamente física. Y quizás también es usual que yo, siendo psicóloga, entonces de alguna manera pensemos en la enfermedad de lo físico, en lo que pueda ser una alteración de nuestro estado en términos de balance emocional que afecte nuestra estabilidad, y entonces entremos en el territorio de lo psicológico y de lo psiquiátrico. Y al final entonces es usual que el mito sea vernos como si fuéramos unos seres compartamentalizados, tanto en nuestra forma constitutiva como también como si en cada una de las distintas esferas de nuestras vidas operáramos desde lugares diferentes. Y entonces eso que podríamos llamar salud en alguno de los aspectos quizás también se está manifestando en algún quebranto de la misma en otro, y no necesariamente lo vemos como una unidad. Y no hemos visto entonces los indicios cuando luego en esta integralidad que nos va a traer esta conversación, que estamos seguros así será, podemos darnos cuenta que era evidente. Había mucho ya puesto desde nuestra alma a consideración de nuestro ser, y simplemente esa tendencia a vernos desde esa forma fragmentada es la que nos impide el que la salud también pueda emerger de la mejor manera posible. Así que muchos mitos y también muchos elementos que ponemos aquí sobre la mesa. Y entonces queremos explorar los tres, lo que esto significa, y una forma de hacerlo es traer precisamente esas tres dimensiones fundamentales que de alguna manera ya están surgiendo en la conversación. Entonces vamos a navegar con ustedes a través de esas tres dimensiones, en donde Manuela nos traerá el cuerpo y nos traerá entonces la voz del cuerpo y lo que eso significa en la conversación. Diego nos traerá la mente y yo traeré los elementos desde el espíritu, que sé que desde ya generó curiosidad porque vamos también a clarificar qué sería espíritu para nosotros. Así que adelante entonces, sigamos trayendo elementos. Esto es como un tejido fino que va trayendo esas hebras maravillosas para que podamos retornar a esa unidad de la que estábamos hablando. Y entonces... Y no es coincidencia, Ana, que queramos empezar por el cuerpo. Porque resulta que cuando empezamos a hablar de espiritualidad, como hablamos en Satori, de cosas más sutiles, resulta que el cuerpo a veces queda a un lado. Es como si sí existe, pero yo estoy pensando es en espiritualidad, estoy pensando es en salud mental. Y resulta que el cuerpo es el medio de transporte, así lo veo yo. El cuerpo es la nave, el cuerpo es ese medio con el que yo puedo transitar esta vida. Entonces, si yo estoy emprendiendo este viaje, que de las primeras cosas que uno hace cuando está emprendiendo un viaje, ¿qué es? Pensar en que se va a ir. Y si se va a ir en un carro y el carro es de uno, entonces uno piensa, está bien de llantas, tiene gasolina, está lavado, cómo está el aire acondicionado. Igualito con el cuerpo. Entonces, de ahí la importancia que yo le veo desde hace tantos años a tener esta nave en perfectas condiciones. Claro, eso es muy relativo y es muy distinto para todas las personas. Es decir, yo tengo unos estándares
de salud, que claro, aplicarán unos, y el doctor sabrá más de eso. El doctor le va a decir Diego porque somos muy amigos, entonces Diego sabrá más de eso. Pero aparte de esos estándares de como especie, ¿cierto? Que tenemos todos, que necesitamos hidratarnos, necesitamos respirar, pues hay otros que son muy personales. Cuando nosotros cuidamos de esos estándares propios, resulta que la energía vital se activa. Cuando nosotros tenemos la energía vital activa, somos menos reactivos. Entonces ahí es cuando empezamos a hilar con estos otros dos universos. Cuando yo cuido de mi cuerpo, resulta que pasa algo muy parecido a lo que yo hago con la moda. Estar perfecto para poder olvidarme de eso. El cuerpo está bien, entonces yo me olvido de eso. Ahora, yo me machuqué este dedo, ¿cierto? Que es una parte chiquitica del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que uno está todo el día diciendo, me duele el dedo, me duele el dedo, me duele el dedo. O me vestí por la mañana y estoy incómoda porque me aprieta acá. ¿Qué pasa? Que uno está todo el día, no, me aprieta, está incómodo. Es exactamente igual. Lo hago perfecto en la medida de mis posibilidades y bajo mis estándares para poder olvidarme de eso y para que la nave funcione perfectamente y pueda ser ese vehículo para llegar a esos otros dos universos que para mí, por supuesto, que son trascendentales, que nos van a traer ustedes dos. Y seguimos entonces con la mente, así que sigamos hilando. Sí, Manu y Ana, con lo que tú dices, Manuel, es muy importante la analogía que utilizas del carro. Pues, efectivamente, nuestro cuerpo es un carro, múltiples sistemas, y pensemos que la mente es como ese conductor, como esa persona que se encarga de alistarlo antes de emprender este viaje. Todos los días cuando nos levantamos o en ese momento en el que llegamos a este mundo, nacimos y empezamos a tener una serie de experiencias a lo largo de la carretera que nos lleva a desarrollar con la mente una serie de hábitos. Esos hábitos están condicionados por, en principio, nuestra familia, porque es nuestro primer nicho, después viene el colegio, después vienen las relaciones y como tú lo decías, viene ese propósito de vida que se empieza a construir, y creo que cuando estamos en esa adolescencia tardía decimos, bueno, mi propósito en la vida es A, B, C, Y, D. Muchas de las cosas que pasan con nuestra mente es que construimos esos mecanismos de manejar el vehículo en función de cumplir expectativas y nos olvidamos de la única razón importante de la mente, que es cuidar el cuerpo en principio. Algunas veces me han dicho que suena un poco egoísta, pero ¿cómo me voy a encargar de mí mismo? Yo digo, carajo, tenemos que estar nosotros mismos primero para estar completitos, así como tú decías, en esa energía vital, en esa vitalidad plena, sabiendo y conociendo mi vehículo, poniéndolo en armonía para ese gran viaje que le llamamos la vida, y empezando con la mente a desarrollar una serie de eventos o de acciones que lleven a cuidarlo, a llevar a que esa energía vital esté plena. La energía vital acá entra, y creo que abro la puerta para lo que Ana nos va a profundizar ahorita, y es el espíritu, que para mí termina siendo el propósito por el cual nosotros estamos acá, que hace parte de cuando nosotros, o cuando yo entré al proceso de Satori en esas claridades de búsqueda. Y cuando encuentro esto, digo, ok, en ese propósito, mi carro tengo que empezar a generar una serie de arreglos. Hasta mis 43 años hice una serie de acciones que me han traído enfermedades, una serie de decisiones o cosas que he tenido que ir venido modificando para poder estar en ese estado de plenitud. Lo bonito de eso es que cuando mi mente se hace consciente de mi vehículo, tengo que hacerle ciertas reparaciones, ejercicio, alimentación, sueño, agua, respiración, hacerme consciente de mi enojo, mi ira, mi tristeza. El cuerpo empieza a sentir, y yo digo, ok, hoy sentí el vacío en la boca del estómago, ay, tengo un miedo de algo que es mi mente a través de mi vehículo diciendo, hay algo que tengo que darle atención. Si estamos en función de ponernos principio entre 30 segundos y 90 segundos a lo largo del día, chequeando nuestro cuerpo, mi mente empieza a generar un patrón en donde busco estar sano, y lo más bonito de esto es que en la medida que tú lo empiezas a hacer parte tuya, las personas alrededor tuyo empiezan a verlo y dicen, oye, se empiezan a interesar, oye, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Por qué tomas una decisión? ¿Por qué tomas esto? ¿Te ves mejor de esta manera como estabas antes?
y empezamos a crear una espiral. Entonces la mente, si la pongo al servicio de mi cuerpo, termina siendo reflejo en ese afuera, y en los procesos de transformación vemos que mi cuerpo físico, mis órganos, mis sentidos, mi manera de pensar, de reaccionar, se transforma en un estado de bienestar propio, y de esa manera puedo enseñar a través del ejemplo a las demás personas. De tal manera, y en conclusión a esto es, cuidando nuestra energía vital, vamos a poder trabajar, en términos de medicina china, se le llama el cielo anterior, o el yin esencia. Es esa vitalidad inherente a nosotros como seres humanos. Cuando hacemos esta alineación entre siento mi cuerpo físico, le doy permiso a la mente de que pase por esas sensaciones en el cuerpo y genero acciones que modifiquen esos estados de disconfort o de no salud o de no bienestar, hace que entremos a cultivar la energía del cielo posterior, que es la del día, le decimos el yang, y es como nuestro cuerpo trabaja en función de la alimentación, del ejercicio, del sueño, de la hidratación, y de cómo la mente busca ser vista en mí mismo y en las demás personas, en las relaciones, en mi propósito de vida, en cada una de las acciones con las que yo me levanto a transitar este camino. Y de hecho, cuando te escucho, Diego, me encanta porque cuando lo denominamos mente, porque aquí podríamos hablar desde distintas perspectivas, incluso podríamos hablar de más dimensiones que las tres que estamos trayendo a la conversación. Para mí estás hablando de la mente que ubicamos en el terreno de lo racional y de la cognición del corazón. Estás en esa integración maravillosa y eso me encanta, y también lo ponemos aquí en la conversación para quienes quizás digan, ok, entonces esa palabra mente está ubicada exclusivamente en un lugar. Pues resulta que no, está ubicada en esa posibilidad de la racionalización a través de nuestro pensar y el conectarnos profundamente a través de nuestro sentir para que ese cuerpo sea un instrumento que tenga la posibilidad de transitar en esta realidad, en esa integración. Y aquí entramos, como tú ya lo trajiste a la conversación, un vistacito en lo que significaría la espiritualidad, que es darle trascendencia a la conversación. Porque finalmente cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando del sentido de la vida, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con, desde ese sentido, lograr entonces ver cuál es la dirección de mi destino, de ese viaje, de ese carruaje que nos trajo Manu a la conversación. Estamos dándole un destino que no sea un destino que desde la falta de conciencia nos lleve simplemente en automático a responder a todo aquello que durante el transcurso de la vida nos van enseñando qué es lo pertinente, qué es lo que hay que cuidar, qué es aquello que tengo que chulear, qué es lo que significa ser exitoso, ser feliz y así sucesivamente. Y aquí estamos trayendo esa noción del alma, y entonces lo ubico en esta dimensión a otro nivel, el alma que tiene su propio destino, que no tiene que ver con esa respuesta en este territorio del transitar de la vida, en esta línea recta, sino que va más allá y que tiene la claridad de ese llamado profundo, que es lo que realmente ilumina el saber con certeza cuál es mi gran para qué. Y gracias a eso no nos perdemos. Y gracias a eso no estamos en ese automático respondiendo a tantas expectativas de lo que nos dijeron que era lo valioso y lo no valioso, o quizás aquello que tenía que estar presente, y si no está presente, entonces finalmente, ¿qué sentido tiene la vida que estoy transitando? Entonces, cuando traemos esa noción de lo espiritual, estamos trayendo esa noción. Y cuando entramos en ese territorio, lo que hacemos es tener una filosofía de la vida desde otro lugar, porque incluso en el mundo Satori, nosotros cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de ese mundo trascendente que conecta
con un propósito superior que va más allá de alcanzar objetivos y metas que son tan importantes en distintos contextos de nuestra vida y en las distintas esferas. Y no vamos a decir que traerlo no sea pertinente. Lo que sucede es que si nos ubicamos desde otro lugar, ahí aparece un matiz que lo ilumina todo y que nos retorna a la unidad de la que hablamos al iniciar la conversación, porque resulta que retornamos a recordar que no solamente somos seres integrales en la integralidad de nuestro ser individual, sino también somos uno con el otro, con la humanidad, con el universo. Y gracias a eso es que también emerge esa abundancia de la cual hablamos en Satori. Bueno, sigamos conectando los puntos. Entonces, si eso es lo que hemos traído desde esas 3 dimensiones del ser, entonces, uniendo los puntos, la siguiente pregunta, y obviamente aquí nos podríamos quedar muchísimo, es una siguiente pregunta para ir cerrando por esta ocasión, porque sabemos que queremos seguir conversando. Claro, no, esto continuará. Ok, entonces, ¿qué es la salud integral? Si ese fue el mito que quisimos aquí traer a la conversación, entonces, finalmente, ¿qué es salud integral? Diego, ¿cuál es tu definición entonces de salud integral? Bueno, mi definición de salud integral es un estado de aceptación. Es el gran objetivo, aceptar en dónde estoy en este momento. Cuando acepto en dónde estoy en mi cuerpo, en dónde estoy en mi mente y en dónde estoy en mi espíritu, tengo un punto de partida. No hay un punto de partida más saludable o menos saludable, es el de cada individuo como persona. Y en ese punto de partida, cuando integramos los 3 cuerpos, o sea, mi cuerpo tiene una lesión en la columna, por ejemplo que tú ponías, o el que sea, para muchos pacientes nos hacemos conscientes de eso. Mi cuerpo necesita parar. La mente la pongo al servicio de qué es lo que me ha traído hasta este punto de enfermedad. Por lo tanto, tengo que aceptar que hay unos hábitos que debo transformar. Cuando estoy en ese proceso de reconocerme, mi cuerpo enfermo, mis acciones que me llevaron a esta enfermedad, empieza la mente a generar una serie de procesos para transformarlas. Y ahí es donde viene el clic. Cuando generamos conscientemente esa transformación de pequeños hábitos, respirar conscientemente, comer a horas, dormir las horas adecuadas, empiezo ese proceso y mi mente transforma el cuerpo y conecta con esa espiritualidad. Por lo tanto, para mí es aceptar en dónde estoy y estar dispuesto a transformarme en ese proceso de salud integral, aceptando que debo transformarme en mi cuerpo físico, en mis hábitos e identificando ese propósito por el cual voy a hacer esa transformación. ¿Sí? Eso creo que para mí es lo más importante. Individual para cada persona, claro, tenemos historias de vida totalmente diferentes y aquí es donde entra realmente la compasión con nosotros mismos, que es un término que me gusta traer a la consulta y es, vamos a hacerlo de tal manera que el tiempo no sea una medida que me determine si está bien o está mal, sino yo cómo me valido en mi eterno presente esas transformaciones. Decidí dormir 8 horas, pues voy a hacerlo, puede ser un cambio, pero ese solo cambio va a empezar a ser una espiral ascendente de muchos procesos de transformación para que esa salud integral sea percibida, como chicas ustedes lo decían, en estas tres dimensiones, aunque hay muchas más allá afuera. Ese es mi concepto de salud y eso es realmente lo que he podido integrar. Y abriendo o dejando para el cierre la espiritualidad, y esto quiero realmente agradecerles a ustedes porque creo que sabía cuál era mi propósito de muchas maneras, pero es cómo poderlo hacer consciente y poderlo materializar a través de esta aceptación de dónde estamos, a dónde queremos llegar y entender que es un proceso. No hay fórmulas mágicas, sino simplemente hay voluntad de cambio, transformación a través de a dónde queremos llegar y que cada camino es diferente y estamos para acompañar. Gracias. Acá aprovecho, Ana, para contarle a nuestra audiencia que Diego se refiere tanto al proceso Satori porque él mismo ya hizo el proceso Satori, hizo su proceso de acompañamiento en el que revelamos, los acompañamos a revelar cuál es el propósito superior.
Entonces, y es verdad, Diego, lo que dijiste ahorita, a los 43 años lo encontraste. Yo también hace muy poco. Pero lo que siempre digo es, hay gente que nunca lo identifica, que pasa por esta vida y tal vez nunca lo identifica. No quiere decir que no lo viva, sino nunca es consciente de este es, ¿no? Y es muy enriquecedor y muy poderoso tenerlo así tan a la mano. Entonces, por eso Diego se refiere al proceso Satori y habla de él con tanta propiedad. Nosotras Sí, felices de haberte acompañado y Satori dichoso también, lo siento. Ana, para mí la salud integral es muy parecida a una definición que tiene la Cábala, que ustedes saben que es una de tantas sabidurías que me gustan, que encuentro enriquecedoras, sobre la felicidad. Esta definición que les voy a dar es la definición de la Cábala sobre la felicidad. A mí me parece que es muy parecido a lo que yo siento que es salud integral. Y dice, una mente en calma, un cuerpo sano y un alma en amor. Todo eso estando nosotros entrenados para vivir lo contrario. Es decir, sí, por supuesto que esa es la salud integral y ese sería el ideal, pero en el día a día pasa eso siempre. No, a veces pasa que nos enfermamos, a veces pasa que nos descentramos, a veces pasa que no estamos vibrando 100% en el amor fundamental. Sin embargo, hay salud integral y yo puedo permanecer más equilibrada cuando estoy entrenada para vivir en paz a pesar de no estar viviendo en estos 3 puntos chuleados, cuando estoy entrenada para vivir lo contrario. Entonces otra vez viene el carro. Yo puedo manejar un carro porque yo pasé el proceso de no tener ni idea cómo manejarlo y de tener miedo de estrellarme. Por eso es que yo hoy en día manejo un carro casi que automático. Uno no lo piensa, uno simplemente no, lo cual es un peligro a veces, pero eso se convierte casi que en parte del cuerpo, el timón, todo. Esa es mi definición de salud integral, llegar a ese punto de perfección y de paz en la imperfección, que esa es la perfección. Nos encanta todo lo que va emergiendo escuchando a Diego y a Manu. Y yo diría con respecto a esa concepción de salud integral, que es ese estado de libertad y gozo en el amor del que Manu está hablando, y que se expresa tanto interna como externamente, porque al final hemos reconocido que estamos en esta realidad, en este cuerpo físico, y que si bien esta realidad tiene un montón de momentos distintos que van siendo demarcados por esas distintas circunstancias que nos va retando en el transcurrir de la vida, y lo que va pasando después en nuestra edad adulta, que va apareciendo como una oportunidad de poder estar aquí presente realmente en presencia plena. Y entonces la salud integral emerge cuando nos reconectamos con el alma y dejamos de sentir miedo, angustia, rabia, desde ese lugar en donde lo que está sucediendo es que el ego está asustado porque cree que debe cumplir con una serie de expectativas, porque cree que necesita ser visto y ser reconocido de diversas maneras, cuando en realidad no necesitamos nada de eso, porque es hermoso lo que somos siendo. Y entonces la salud verdadera emerge cuando me doy cuenta que el yo soy simplemente, sin pretender ser alguien distinto. Y entonces en esa coherencia de lo que soy, de lo que pienso y siento y de lo que hago, puedo entonces estar aquí presente y iluminar esta realidad. Y terminamos sonriendo como estoy sonriendo, porque es el gozo del alma que ya siente la libertad de no estar esperando que pase algo o buscando
que allá afuera me vean de determinada manera, cuando solamente su expresión básica, esencial, es ya en sí misma la mejor alternativa. Y entonces aparecen palabras, y aquí yo voy a terminar de hilar lo que Diego y Manu traían, y Diego nos va a ayudar a cerrar el espacio, aunque tú, Manu, lo cerrarás por completo luego, trayendo entonces referencias de qué significa todo eso tan trascendente que yo acabo de mencionar. Pues hablaron ustedes de compasión, pues es cuando realmente vivimos lo que significa la compasión, cuando estamos en ese estado maravilloso de gratitud, cuando nuestro vibrar fundamental es el servir y la búsqueda del bien común, cuando la humildad en el entendimiento adecuado de lo que la humildad significa está presente, porque humildad no es que yo no brille, aquí hemos hablado de la belleza de que cada uno de nosotros brillemos. La humildad es que aquí estoy presente para ti, para todos y para construir. Y desde ese lugar es que finalmente la salud integral surge. Así que la salud es individual, sin embargo también tiene un componente colectivo. Cuando yo me paro desde ese lugar individual, estoy aportando maravillosamente para que el otro también esté viviendo una vida en esa salud integral y en consecuencia la sociedad se sane. Así que aquí yo cierro por el momento y dejo a Diego que cierre por su parte diciendo que nuestra invitación en este primer episodio es a la conciencia plena, que todos co-creamos la salud para todos. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que son pequeños y grandes detalles, y muchas veces más pequeños que grandes, los que hacen la diferencia en la coherencia de ser lo que realmente somos. Y tú, Diego, entonces, ¿cómo nos invitas para que sigamos en esa ruta de lo que es vivir la salud integral y haciéndolo de una forma práctica? Porque también muchos dirán, wow, pero este es un camino importante, complejo, con muchos detalles por recorrer. Al final también queremos es mostrarles que parece complejo y al final quizás es más simple de lo que queremos creer. ¿Qué nos dices tú en esa invitación? Pues en esta invitación, gracias Ana y Manu por todo lo que han puesto acá sobre la mesa. Lo que yo les digo a todos quienes nos ven es, sean compasivos en reconocer cuál es ese deseo de transformación. Somos multidimensionales y hay múltiples cosas encima de la mesa, les digo en consulta. Más sin embargo, es importante generar un orden. ¿Qué es lo que más me atropella o qué es lo que más me está incomodando en este momento en mi vida? Y de esa forma poder decir, esto lo tomo, genero un plan de acción que me lleve a transformarlo desde esa compasión. Nuestra mente le interesa desarrollar procesos y una vez tengo un propósito, pongo acciones y entiendo para qué lo estoy haciendo, nuestro cerebro y nuestra mente se alinean con esos tres cuerpos y como tú lo decías, al ser seres humanos y somos sociales, comunicamos compasivamente una necesidad de transformación, informamos a quienes están a nuestro alrededor de eso que estoy cambiando porque voy a cambiar una manera de ser o de conectar con ese mundo que pueden ser nuestra familia o las demás personas a nuestro alrededor, y ahí es donde se empieza a generar esa colectividad. Para mí implica eso. Esas transformaciones, cuando estamos alineados en una visión conjunta, parte de una necesidad personal, pero teniendo una comunicación realmente asertiva de eso que estoy queriendo transformar, empiezan los demás actores a jugar un papel y un rol importante. Y empezamos a tener visiones compartidas de eso personal y probablemente nos alineemos en casa, en el trabajo, en una visión mucho más grande. Creo que ese es el concepto que les traigo a todos, y práctica es eso, simplemente hacernos conscientes una sola cosa, no que no pretendamos abarcar todo el tiempo, sino generemos una sola acción que me genere esta transformación y que sea verificable por mi mente, o sea, mis sentidos, por los resultados que estoy buscando, y de esa manera también poder compartirlo con las demás personas. Eso creo que es lo que genera ese proceso de salud integral en el individuo y en lo colectivo. Por lo tanto, nosotros acá lo que buscamos es transformarnos de alguna manera, y yo estando en este proceso, vengo a este espacio a compartir por lo que he vivido en Satori, por lo que he tenido a lo largo de muchos años, y es la invitación a todos.
realmente seamos la voz de lo que ponemos en práctica. Porque finalmente, conceptos que hoy en el mundo de la información está disponible en cualquier parte. Mas, sin embargo, ese proceso de transformación en nosotros mismos, y así sea solo una persona a lo largo de la vida que podamos transformar sin ser médico, psicólogo, diseñador o persona espiritual, el solo hecho de que te transformes y logres mostrarlo a los demás, eso ya marca la diferencia. Y como en la Cábala dice, salva una sola vida y ya habrá salvado el mundo. Entonces, ese es el mensaje. De esta Nos gusta manera, mucho la creo Cábala que acá. Que conste que la Cábala y muchos otros caminos espirituales y religiosos. Otros, Sin embargo, claro, hoy ha sido el día de la Cábala. Escuchándolos, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es todo este grupo de emprendedores y dueños del negocio que sé que nos escuchan, y se me viene a la cabeza esa visión inicial que uno tiene, ese impulso interno de querer sacar ese negocio adelante y de querer dedicarse únicamente al negocio de uno, porque la historia que le venden es: usted va a tener todo el tiempo del mundo, usted va a ser dueño de su tiempo. Y resulta que cuando uno emprende, sobre todo cuando lo hace solo, se da cuenta que ni tiene tiempo ni es dueño de su tiempo, y que realmente eso es una complejidad porque el negocio empieza a absorber todo. Entonces la invitación final, y fue el motivo por el cual quisimos con Ana empezar esta serie de capítulos de salud integral, es porque vemos tan necesario salirnos de ese mundo únicamente y exclusivamente laboral para poder vernos como un ser integral de 360 grados, de muchas aristas, de altas y bajas, y poder ver a todas y cada una de nuestras secciones y de nuestras partes en esta rueda de la vida. Con eso nos despedimos, no sin antes pedirle a Diego Fernando Rueda que nos comparta sus redes sociales, por donde lo pueden empezar a contactar nuestros oyentes. Gracias, Manu y Ana. Sí, mi Instagram es @drruedadiego y mi página web es doctordiegorueda.com. Ahí encuentran la dirección, encuentran parte de los servicios que ofrezco en mi consulta, y pues bueno, acá encantadísimo de estar con ustedes, de acompañarlos y de hacerme partícipe de este proceso, Satori, que ha sido enriquecedor para mí y sé que para todas las personas que han estado detrás de ustedes, y pues bueno, compartiendo este espacio. Mil gracias por la invitación. Nosotras felices. Muchas gracias a ustedes dos. Muchas gracias a ustedes dos por ser luz, por acompañarnos a todos en este camino. Yo los quiero mucho y estoy muy contenta de tener acá a dos amigos tan queridos acompañándome en el camino. Y nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo de Salud Integral, que yo creo, Ana, que va a ser el siguiente mes. Yo creo que vamos a sacar uno por mes, y uno de los temas comunes de Satori, y ahí vamos jugando, a no ser que la audiencia nos diga que esto es un éxito y pensamos en otras opciones. Nosotros vamos fluyendo. Eso sí, como no, tan felices Vamos de fluyendo. contar con Diego cuantas veces sea posible y cuantas veces ustedes quieran. Claro que sí. Los quiero mucho. Un beso. Un abrazo. Me alegra verlos, chicas. Hasta pronto. Chao, mil gracias. Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Si encuentras este contenido valioso y crees que le puede ser de utilidad a alguien que conoces, dale compartir y así nos ayudas a que esta información llegue a más gente y a lograr nuestra misión, que es despertar para prosperar juntos en común unidad. Te esperamos en la próxima.